Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más a Nudo y Tejido. En el día de hoy vamos a estar continuando con la segunda parte de disfraces para nuestros capibaras. En este tutorial les enseñaré a tejer estos 4 disfraces, 3 de animalitos y 1 de frutita. Así que por aquí les dejaré 2 links directos para que ingresen a 2 tutoriales que les podrían interesar. Uno es de disfraces con la temática de Pascua para nuestros capibaras y el otro link es para el tutorial del paso a paso de los capibaras para los que aún no los han tejido. Así que una vez que tengan listos a sus capibaras, ya pueden venir a este tutorial para que tejamos juntos los disfraces de animalitos. Así que sin más que decirles, no olviden darle un like al video y suscribirse al canal. Con eso ya podemos pasar con la lista de materiales. Y esta lista es bastante pequeña, solamente vamos a utilizar un par de colores, los cuales se los dejaré en la descripción. Yo he estado utilizando el mismo hilo que utilicé para tejer al capibara, o sea, la misma marca y el mismo grosor. Una aguja de crochet de 2 milímetros, esto va de acuerdo con el grosor de hilo que ustedes estén utilizando. Una aguja lanera para coser algunas piezas. Y eso sería todo. Ya con eso podemos comenzar. Y por aquí les dejaré la lista de abreviaciones o abreviaturas de los puntos de crochet, algunos que vamos a utilizar, ya que también voy a subtitular el patrón en pantalla para más facilidad. Y ahora sí, comencemos el paso a paso. Vamos a tejer el gorrito o capucha primeramente. Vamos a tejer primero entonces el disfraz de fresita, de frutita, así que yo voy a iniciar con color rojo. Y vamos a comenzar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. Este anillo mágico forma parte de la ronda número 1, o sea, es la ronda número 1, así que una vez listo lo cerramos y finalizamos esta ronda. Para finalizarla por completo vamos a realizar un punto deslizado o punto enano en el primer punto bajo que tejimos del anillo. Aquí enganchamos la aguja y realizamos un punto deslizado directamente. Ahora levantamos una cadenita, una cadena y vamos a iniciar la ronda número 2. En este mismo punto donde realizamos el punto deslizado vamos a tejer un aumento de punto bajo, ya que en esta ronda número 2 vamos a tejer únicamente aumentos. Y aumentos, recuerden que son 2 puntos bajos en un mismo punto. En este caso son puntos bajos los que vamos a tejer. 2 puntos bajos en un mismo punto. Esto lo vamos a repetir 6 veces y vamos a finalizar con un total de 12 puntos bajos. Entonces vamos a tejer 6 aumentos en total. Y por aquí ya finalicé. Ahora para cerrar esta ronda por completo vamos a ubicar la primera cadenita que tejimos al principio. Ahí enganchamos la aguja y realizamos un punto deslizado o punto enano. Levantamos una cadena nuevamente y en el siguiente punto tejemos un punto bajo. Luego en el siguiente un aumento de punto bajo. Entonces en esta ronda vamos a realizar esta misma secuencia. Un punto bajo y un aumento 6 veces en total lo vamos a repetir. Un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento, aumento de punto bajo, ¿ok? Entonces repetimos esta secuencia 6 veces y finalizamos la ronda con un total de 18 puntos bajos. Así que por aquí ya finalicé y hacemos lo mismo, ubicamos la primera cadena que tejimos al principio
Realizamos un punto deslizado y ya cerramos esta vuelta o ronda. Ahora vamos a levantar 2 cadenas para comenzar la ronda número 4. En esta vamos a utilizar únicamente medio punto alto. Así que vamos a iniciar tejiendo 2 medios puntos altos, uno sobre cada punto. Luego de tejer los dos, en el siguiente punto vamos a realizar un aumento de medio punto alto, es decir, aquí en este mismo punto vamos a tejer 2 medios puntos altos para formar el aumento. Y luego sí, vamos a tejer 8 medios puntos altos, uno sobre cada punto. Una vez listos los 8, vamos a realizar nuevamente un aumento de medio punto alto. Y luego vamos a finalizar tejiendo 6 medios puntos altos, uno sobre cada punto. Al finalizar esta ronda tendríamos un total de 20 medios puntos altos. Y por aquí ya finalicé. Ahora el último paso sería cerrar esta ronda realizando un punto deslizado en la segunda cadena que tejimos al principio. Ubicamos la cadena número 2, pasamos la aguja y realizamos el punto deslizado para cerrar por completo. Ahora pasamos a la ronda número 5, levantamos 2 cadenas y en esta ronda vamos a tejer diferentes tipos de puntos, así que presten mucha atención. Vamos a iniciar tejiendo un medio punto alto en el primer punto, luego 2 puntos altos, uno al lado del otro, 2 puntos altos, y luego en el próximo punto y en ese mismo punto vamos a tejer lo siguiente. Primero tejemos un punto alto doble, o sea que tomamos 2 lazadas para tejer este punto alto doble, de doble lazada. Ahora en este mismo punto levantamos una cadena y en el mismo punto tejemos un punto alto triple, o sea que tomamos 3 lazadas para tejerlo. 3 lazadas. Ahora volvemos a tejer otro punto alto doble en el mismo punto. Tomamos 2 lazadas y lo tejemos. Listo, ahora pasamos con los siguientes puntos. En el siguiente tejemos un punto alto, luego en el próximo un medio punto alto y ahora cambiamos para punto bajo. Tejemos 5 puntos bajos en los próximos 5 puntos, uno sobre cada punto, 5 en total. Y una vez listos vamos a repetir la misma secuencia que acabamos de repetir en este extremo. En el próximo tejemos un medio punto alto, luego en el siguiente un punto alto y luego ahora en el próximo, en el mismo, vamos a tejer 3 puntos, que sería el punto alto doble, tejemos un punto alto doble, luego levantamos una cadena para tejer el punto alto triple, tomamos 3 lazadas y tejemos un punto alto triple en el mismo punto. Una vez listo, ahora tejemos un punto alto doble en el mismo punto. Y listo. Continuamos tejiendo el resto de los puntos. En el siguiente realizamos un punto alto, luego un medio punto alto y vamos a finalizar tejiendo solamente medios puntos altos. Así que vamos a terminar con 5 medios puntos altos y así finalizaríamos esta ronda.
Y ahora sí, por último, para cerrar esta ronda vamos a ubicar la segunda cadena que tejimos al comienzo. Ahí enganchamos la aguja, la pasamos y tejemos un punto deslizado. Con esto ya estaría lista la capucha. Ahora vamos a dejar un excedente de aproximadamente 30 o 20 centímetros. Cortamos el hilo y ahora este hilo lo vamos a pasar por estos puntos hasta llegar al punto alto triple. Vamos a pasar este hilo de la siguiente manera con ayuda de nuestro crochet. Y ahora pasamos la aguja por el punto alto triple, traemos el hilo para levantar 10 cadenas. Ahora vamos a levantar 10 cadenas para finalizar por completo esta pieza. Tejemos las 10. Y una vez listas vamos a ubicar el punto alto triple del otro extremo. Pasamos la aguja de adentro hacia afuera. Pasamos el hilo y vamos a realizar un punto deslizado directamente. De esta forma, ahora sí, ya finalizamos la capucha o gorrito. Y como toque final vamos a bordar unas líneas o puntitos de color blanco utilizando nuestra aguja alnera de esta forma, para que así este gorrito tenga una apariencia más parecida a una fresa en este caso. Así que ahora vamos a tejer el detalle de la plantita de la hojita que va en la parte superior de este gorrito. Vamos a utilizar color verde y vamos a iniciar realizando un anillo mágico y luego levantamos 4 cadenas. Una vez listas vamos a tejer sobre las cadenas, iniciamos el primer punto en la segunda cadena a partir de la aguja y aquí vamos a realizar un punto deslizado. Luego en las próximas 2 cadenas vamos a tejer un punto bajo sobre cada una de ellas. Así que vamos a tejer en total 2 puntos bajos. Y luego dentro del anillo mágico tejemos un punto bajo. Y ahora esta misma secuencia la vamos a repetir 2 veces más. Es decir, levantamos 4 cadenas al aire, luego tejemos un punto deslizado en la segunda cadena, luego 2 puntos bajos, uno sobre cada cadena y luego un punto bajo dentro del anillo mágico. Entonces al finalizar habremos repetido esta secuencia 3 veces en total para así formar 3 pétalos o 3 hojitas. Una vez listas las hojitas cerramos el anillo mágico, cortamos la hebra de hilo, dejamos un excedente pequeño para próximamente coser estas hojitas en esta parte del gorrito, en la parte superior. Y ahora sí pasamos a tejer los bolsitos, el bolsito en este caso. Todos los bolsitos los vamos a tejer de la misma forma, solamente cambiarán los colores. Así que por aquí ya tejí la primera parte, tejí las 3 primeras rondas, las cuales se las dejé en pantalla, les he dejado el patrón. Entonces lo que haremos en estas 3 primeras rondas será repetir la misma secuencia que tejimos para tejer el gorrito. Las 3 primeras rondas que tejimos en el gorrito serán las mismas para realizar esta primera parte del bolsito. Así que una vez que lleguen, que finalicen la ronda número 3, pasamos con la ronda número 4, tejemos el primer punto y lo marcamos. En esta ronda vamos a realizar un total de 18 puntos bajos, o sea la misma cantidad de la ronda anterior. Y luego pasamos para la ronda número 5 donde vamos a repetir la misma cantidad de puntos, también tejeremos 18 puntos bajos. Así que de la ronda número 4 a la número 5 tejeremos 18 puntos bajos en cada una de las rondas.
Y una vez lista la ronda número 5, pasamos con la número 6 y en esta vamos a realizar disminuciones, así que vamos a iniciar tejiendo un punto bajo y luego en los siguientes 2 puntos tejemos una disminución de punto bajo. Esta será la secuencia que vamos a repetir en toda la ronda. Un punto bajo y una disminución, un punto bajo y una disminución, 6 veces en total para finalizar con un total de 12 puntos bajos. Ya que disminuimos 6 puntos, o sea restamos 6, vamos a quedarnos con un total de 12 al final. Una vez que finalicemos todos los puntos, podemos tejer un punto deslizado y ya cortar esta hebra de hilo para así finalizar el bolsito. Yo voy a esconder todos los restantes de hilo que me hayan quedado en la parte interna y listo. Y ahora vamos a cortar una hebra de hilo de color verde de aproximadamente 20 centímetros. La vamos a pasar por nuestra aguja lanera y vamos a realizar lo siguiente en el bolsito. Vamos a ubicarnos en la última ronda del bolsito que acabamos de tejer. Entonces nos ubicamos entre las 6 y las 5, la ronda 6 y 5, y vamos a ir pasando esta hebra de hilo de esta forma. Por último realizamos un nudo fuerte para que así no se abra, o lo pueden dejar abierto también. Ahora vamos a tomar el hilo de esta forma y vamos a realizar un lacito largo, un lacito grande. Y ahora vamos a colocar el bolsito en nuestro capibara para regular el tamaño. Entonces las alzas de este lacito serán las alzas del bolsito, así que vamos a regular con el hilo que queda sobrando. Regulamos el tamaño para las alzas del bolsito y una vez que estén al tamaño adecuado vamos a realizar un último nudo entre estas dos alzas. Tomamos las dos y hacemos un nudo. De esta forma las alzas no se moverán, así que no cambiarán el tamaño. Se quedarán con el tamaño que le regulamos al capibara. Luego cortamos el excedente y listo. De esta forma es como yo hago las alzas del bolsito. Una forma bastante fácil a mi parecer. Así que con eso ya esta pieza estaría lista. Ahora vamos a colocar el gorrito a nuestro capibara de esta forma y vamos a tener en cuenta que la parte de atrás será donde justamente finalizamos la ronda, ¿sí? Donde finalizamos la ronda, esa será la parte de atrás y la de adelante será la parte donde estarían ubicados los puntos bajos. Ahora vamos a sacar las orejitas para que ellas queden hacia afuera y se vea aún más tierno nuestro capibara. Estas orejitas vamos a sacarlas entre los puntos altos dobles, entre el punto alto doble y el punto alto triple que tejimos. Así que yo las saqué de esta forma y ahora voy a cortar este hilo excedente que nos quedó por aquí. Primero lo escondo entre los puntos del tejido y luego sí lo corto. Así que de esta forma ya tenemos listo el primer vestuario de nuestro capibara, que sería la frutita, o sea la fresita o frutilla en cualquier caso. Ahora vamos a pasar a realizar el resto de los vestuarios. Recuerden que todos los vamos a tejer de la misma forma, solo van a cambiar los colores y algunos diseños
de los accesorios. Así que bueno, el siguiente vestuario que vamos a tejer será el del cerdito o chanchito. Y como verán, aquí yo ya realicé el gorrito utilizando el mismo patrón, pero cambiando de color para rosa. Ahora vamos a tejer las orejitas que le vamos a colocar en la parte superior. Así que vamos a utilizar el mismo color, el rosa, y vamos a tejerlas. Iniciamos realizando un anillo mágico y dentro de él vamos a tejer lo siguiente. Vamos a iniciar tejiendo 2 puntos bajos, luego cambiamos para medio punto alto y tejemos un medio punto alto. Una vez listo, finalizamos tejiendo 2 puntos bajos, 1 y 2. Cerramos el anillo y podemos tejer un punto deslizado para así finalizar y cortar esta hebra. Tejemos un punto deslizado y listo, cortamos la hebra, dejamos un excedente para coser más adelante. Y de esta forma vamos a tejer las orejitas. Vamos a realizar 2 de la misma manera. Y ahora vamos a pasar a tejer la nariz de nuestro chanchito o cerdito. Así que vamos a utilizar este tono de rosa más oscuro, un fucsia o rosa pink. Así que bueno, vamos a iniciar entonces realizando 4 cadenitas al aire. Realizamos 4 y ahora vamos a tejer sobre ellas, así que nos vamos a devolver, vamos a omitir la primera cadena y en la segunda es donde vamos a comenzar. En esa vamos a iniciar tejiendo un aumento de punto bajo, es decir, 2 puntos en el mismo punto. En la siguiente cadena tejemos un punto bajo y en la última cadena aquí vamos a tejer 3 puntos bajos en la misma cadena. De esta forma pasamos a el otro lado de las cadenas y vamos a tejer 2 puntos bajos, uno sobre cada cadena, y luego realizamos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. De esta forma finalizamos esta única ronda y así es como quedaría la naricita. Así que cortamos la hebra de hilo y ahora con color blanco vamos a bordar 2 pequeñas líneas en el medio de esta. Vamos a utilizar nuestra aguja lanera y las vamos a bordar de esta manera. Así. Ahora vamos a coser esta naricita y las orejitas sobre el gorrito. Por aquí ya cosí y de esta forma es como se vería esta linda capuchita o gorrito de chanchito. Ustedes pueden bordarles unos pequeños ojitos o colocarles unos ojitos pequeñitos que así se verá aún más tierna esta capucha. Y como verán, yo coloqué las orejitas sobre la ronda 3, 4 y 5. Sí, entre esas rondas yo cosí las orejitas. Así que con eso ya finalizamos 2 disfraces, el de fresita y el de cerdito. Ahora pasamos con el disfraz de ranita o sapito. Como verán, vamos a utilizar el mismo patrón para tejer el bolsito y el gorrito, pero en este caso en color verde. Aquí el único detalle nuevo que deberán realizar serán los ojitos, los cuales son bastante simples. Yo realicé un anillo mágico de 6 puntos bajos. Lo cerré y luego le bordé un puntito negro en medio para así hacer los ojitos por completo. Y por supuesto luego los cosí sobre la ronda 3, 4 y 5. Y ahora pasamos con el último disfraz, el de abejita.
Como verán, en este vamos a utilizar dos colores, blanco y negro. Así que para realizar el bolsito vamos a utilizar por supuesto el mismo patrón, pero cambiaremos de colores en las diferentes rondas. En pantalla les dejo más especificado el patrón para que realicen los cambios de colores correctamente. Y el resto es lo mismo. También con el gorrito vamos a realizar cambios de colores de la siguiente forma. La ronda número 1 la tejemos en color negro, la 2 y la 3 en amarillo, luego la 4 en color negro nuevamente y la última, la número 5, en amarillo. Esos serán todos los cambios de colores para tejer el gorrito utilizando el mismo patrón. Y ahora lo que faltaría serían las antenitas de la abejita, así que vamos a ubicarnos entre la ronda 2 y 3 y vamos a pasar la aguja hacia la ronda 2. Sí, pasamos la aguja entre la ronda número 2 en la parte superior y aquí vamos a traer nuestro hilo. Levantamos 4 cadenas y ahora vamos a tejer sobre estas cadenas únicamente puntos deslizados. Así que nos devolvemos, tejemos en la segunda cadena, ahí comenzamos y vamos a tejer 3 puntos deslizados en total. Luego, para finalizar, enganchamos la aguja en el mismo lugar y tejemos un punto deslizado. Así que con eso cortamos y de esta forma las antenitas quedarían tejidas en la parte superior del gorrito entre la ronda 2 y 3. Sí, justamente aquí. Y así de lindas es como quedarían. La otra antenita la vamos a tejer de la misma forma. Y con eso ya estaría finalizado este lindo disfraz de abejita. Con esto ya finalizamos todos los disfraces. Ahora lo que faltaría sería vestir a nuestros capibaras, así que vamos a ello. Y por aquí les muestro los resultados finales. Así de hermosos es como quedarían nuestros capibaras con sus lindos trajecitos o disfraces. Entonces aquí les muestro el disfraz de fresita y el de ranita. Y por aquí el de abejita y cerdito o chanchito. Así que bueno, esto sería todo por este tutorial. Espero que hayan entendido cada uno de los patrones y si no fue así, por favor déjenme sus dudas en los comentarios. También no olviden etiquetarme en sus redes sociales una vez que tengan listos a sus capibaras con sus disfraces para ver y compartir los resultados con el resto de las crocheteras. Así que bueno, eso ha sido todo. Mi nombre es Nita y nos estaremos viendo en un próximo video de Amigurumis. ¡Chao!